cansado de correr con mis fuerzas, de ganar sin dirección. Pero en mi alma hay un grito que clama: Jesús, toma el control. Me cansé de sostener mi camino, de fingir que soy fuerte hoy, pero escucho tu voz tan serena: ven y déjame el timón. No quiero seguir luchando solo, no más planes sin tu voz. Tu voluntad es mi camino, guíame con tu amor. Jesús, toma el control, rindo todo a tus pies. Mi pasado, mi ansiedad, mi futuro también. Jesús, toma el control, no hay mejor dirección. Con tus manos al mando, camino en bendición. No temeré lo que vendrá, tú estás aquí, no fallarás. En la tormenta tú eres paz, tú calmas todo con tu mirar. Guíanos más allá. Jesús, toma el control, rindo todo a tus pies. Mi pasado, mi ansiedad, mi futuro también. Jesús, toma el control, no hay mejor dirección. Con tus manos al mando, camino en bendición. Guíanos más. Jesús, toma el control, rindo todo a tus pies. Mi pasado, mi ansiedad, mi futuro también. Jesús, toma el control, no hay mejor dirección. Con tus manos al mando, camino en bendición. Jesús, toma el control, guíame a tu corazón, con tu amor y dirección. Jesús. Hoy vamos a continuar la serie de las enfermedades del alma. Ahora toca el tema número 4, cuando el beso duele, el síndrome de la traición que enfría el alma. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. Texto base principal, Mateo 26, 48-50. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, y le prendieron. Y, introducción, cuando el beso duelen más que los golpes. Hay heridas que se ven. Hay traiciones que se oyen. Pero hay besos que duelen más que una bofetada, más que una puñalada. Este fue el caso del beso de Judas. No fue un golpe de espada. No fue un látigo romano. Fue un gesto que normalmente representa afecto, amor y cercanía, pero que en este caso fue el canal de la más horrenda hipocresía. 1. ¿Qué es el síndrome de la traición? No es un diagnóstico clínico, pero sí es una condición del alma. Es esa herida profunda que produce el engaño de alguien en quien confiabas. Es el abandono disfrazado de cercanía. Es cuando alguien que caminaba contigo, hablaba como tú, oraba como tú,
parecía uno de los tuyos, se convierte en tu acusador o tu verdugo. En la Biblia, la traición no es un episodio casual, sino una estrategia recurrente del enemigo para enfriar la fe, romper relaciones y dividir la iglesia. Y hoy, en la iglesia moderna, la traición espiritual no se denuncia porque muchas veces se disfraza de madurez, de diferencias, de crecimiento personal, pero sigue siendo traición. 2. El beso, símbolo del amor fingido. Jesús fue vendido, no con un puño cerrado, sino con un beso. Ese beso fue la señal acordada por Judas con los enemigos de Jesús. A quien yo bese, ese es. ¡Qué ironía! El símbolo del amor se convirtió en la herramienta de la traición. Spurgeon dijo una vez: la traición de un enemigo duele, pero la traición de un amigo destruye. Porque no esperas que el lobo te abrace, pero sí esperas que el hermano te defienda. No esperas que el mundo te aplauda, pero sí que el discípulo no te venda. El beso de Judas es el mismo que vemos hoy cuando alguien habla bien de ti delante tuyo, pero te vende detrás. Cuando alguien aparenta santidad, pero entrega al hermano por celos o conveniencia. Cuando alguien levanta manos en el culto, pero en su corazón ya pactó con los enemigos del Evangelio. 3. ¿Por qué duele tanto? Porque viene de alguien cercano. Porque involucra un sentimiento traicionado, una confianza quebrada, y muchas veces, una fe herida. Jesús no lloró cuando lo escupieron. Jesús no se defendió cuando lo golpearon. Pero Jesús se conmovió profundamente cuando uno de los suyos lo entregó. Chuy Olivares dice: Judas caminó con la verdad encarnada, y aún así la vendió. ¿Te imaginas el grado de endurecimiento espiritual que eso requiere? Hoy, en la iglesia, este síndrome sigue vivo. Líderes que empiezan con amor y terminan con manipulación. Amigos que oran contigo, y luego te venden por un puesto, un elogio o un contacto. Cristianos que abrazan el nombre de Jesús con sus labios, pero lo niegan con sus acciones. 4. Cuando el alma se enfría. Hay personas hoy que ya no oran como antes, no adoran como antes, no aman como antes. No porque Dios haya cambiado, sino porque un beso les dañó el corazón. Tal vez un líder les falló, un amigo los traicionó, un matrimonio los quebró. Y se llenaron de ese virus silencioso que la Biblia llama amargura. Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe. Paul Washer diría: hay personas que no están perdidas porque pecaron, sino porque se cerraron después de una traición. Y eso también es pecado. Se convirtieron en su propio juez y verdugo. 5. ¿Y qué hace Jesús? Jesús no evitó la traición, no se escondió del traidor, no maldijo al que lo vendió. Jesús miró a Judas, y le dijo amigo. No porque Judas lo fuera, sino porque Jesús nunca perdió su naturaleza de amor. Armando Alducín señalaría: Jesús no reaccionó como humano. Reaccionó como Dios. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. 6. ¿Cuál es el propósito de esta prédica? Hoy quiero hablarte a ti que fuiste traicionado. A ti que una palabra, un gesto, un abandono te sacó de la ruta. A ti que empezaste con fuego, pero te apagó el beso de un falso hermano. Y también quiero hablarle al que ha sido Judas. Al que ha fingido, al que ha besado pero no ha amado, al que traicionó con palabras o con acciones. Porque Dios quiere sanar al herido, y redimir al traidor. Porque el síndrome de la traición no tiene que gobernar tu vida. Porque aunque el beso dolió, el amor de Cristo es más grande. 2. Identificando el síndrome de la traición. Cuando hablamos de un síndrome espiritual no nos referimos a una patología médica, sino a una condición del corazón, una combinación de síntomas del alma que, si no son tratados a tiempo,
Pueden destruir la fe de una persona o convertirla en piedra de tropiezo para otros. El síndrome de la traición es uno de los más sutiles y peligrosos, porque muchas veces se disfraza de religiosidad, compromiso o liderazgo, cuando en realidad es un cáncer silencioso que crece bajo la superficie de la vida cristiana. 1. Judas Iscariote, el rostro más temido de la traición espiritual. Hablar del síndrome de la traición sin mencionar a Judas sería negar el origen más claro de este mal. Judas es el ejemplo más completo de alguien que caminó con Jesús, lo escuchó, lo vio, y sin embargo nunca lo amó de verdad. Judas fue escogido por Cristo. Mateo 10 lo menciona entre los 12. Viajó con Jesús. Vio milagros. Escuchó enseñanzas profundas. Fue enviado a predicar. Y aún así, lo vendió por el precio de un esclavo. Aquí radica una de las verdades más incómodas del Evangelio. No todos los que siguen a Cristo lo hacen por amor. Judas representa a quienes buscan un beneficio personal en el ministerio. Usan su cercanía con Jesús para alcanzar poder o posición. Ocultan sus intenciones bajo una máscara de obediencia. Terminan convirtiéndose en instrumentos del enemigo, aún dentro del círculo de los escogidos. La traición no siempre viene de afuera. A veces se sienta contigo a la mesa. Jesús mismo lo dijo en Juan 13:21, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y si Jesús tuvo un Judas, ¿quiénes somos nosotros para pensar que estamos exentos de traición? 2. Causas profundas de la traición espiritual. La traición no surge de la noche a la mañana. No es un accidente. Es un proceso. Un desarrollo interno que, como la lepra, avanza lentamente hasta matar la sensibilidad espiritual. Analicemos las raíces de este síndrome a la luz de la Escritura. A. Avaricia y codicia. Juan 12:6 nos revela que Judas no era solo un traidor, era ladrón. Y como tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Su amor por el dinero fue su perdición. Vendió al maestro por 30 piezas de plata. Este tipo de traición ocurre cuando el corazón deja de amar a Dios y comienza a idolatrar el oro, el aplauso o el poder. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. B. Desencanto con el propósito de Dios. Muchos estudiosos sugieren que Judas esperaba un Mesías político, un libertador nacional. Al ver que Jesús no cumplía sus expectativas carnales, su corazón se endureció. Este tipo de traición ocurre cuando una persona se decepciona de Dios porque Él no hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. En vez de rendirse, se rebela. En vez de confiar, manipula. Se hipocresía persistente. Judas vivió fingiendo. Fingió lealtad. Fingió devoción. Fingió compañerismo. Este tipo de traición nace del hábito de actuar como cristiano, sin haber nacido de nuevo. Es el que dice Señor, Señor, pero su corazón está lejos. Es el que se une a la iglesia, pero no al reino. Y lo peor, muchas veces ni él mismo se da cuenta de su estado, porque la hipocresía prolongada entumece la conciencia. De endurecimiento espiritual progresivo. En Mateo 26, 14-16, Judas va directamente a los principales sacerdotes y les dice, ¿qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Eso no sucede de un día para otro. Es el fruto de meses, quizá años, de deshonestidad interna, de doble vida, de resistencia a la verdad. El endurecimiento espiritual es uno de los síntomas más peligrosos de este síndrome. No hay arrepentimiento genuino. No hay temor de Dios. Solo hay estrategias, frialdad y justificaciones. El síndrome de la traición comienza en el corazón mucho antes de manifestarse en los hechos. Judas ya había entregado a Jesús en su mente mucho antes de besarlo en el huerto. 3. Síntomas actuales del síndrome en la iglesia.
Aunque Judas ya murió, el espíritu de la traición sigue operando en la iglesia. Y debemos aprender a reconocerlo no para juzgar, sino para prevenir. Las palabras dulces que esconden una intención amarga. Personas que hablan bien delante de ti, pero siembran duda tras tu espalda. En Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Muchos prefieren un falso te bendigo que una corrección sincera. B. Las alianzas estratégicas con el enemigo. Cuando alguien, por interés, conveniencia o miedo, entrega al justo a manos del injusto. Puede ser con palabras, con omisiones, con traiciones morales, con pactos ocultos. C. La falta de compromiso real con Cristo. Muchos se han vuelto como Judas. Participan, pero no se comprometen. Conocen, pero no aman. Asisten, pero no se rinden. Jesús los llama amigos, pero ellos ya pactaron con otros. D. El abandono del primer amor. Cuando ya no hay pasión por Dios, cuando el cristianismo se vuelve rutina, el corazón empieza a buscar otras pasiones. Ese abandono lento, silencioso, es una forma sutil de traición, porque ya no se ama a Jesús como antes, aunque se lo siga llamando Señor. 4. El autoengaño del traidor. Uno de los aspectos más aterradores del síndrome de la traición es que el traidor muchas veces no cree que lo es. Judas, durante la última cena, preguntó, ¿soy yo, maestro? Él mismo no veía su pecado, aunque ya lo había planeado. El autoengaño es el arma final del enemigo. El traidor se convence de que actúa por justicia, por dolor, por revelación, por necesidad, pero lo cierto es que ha cruzado una línea invisible en el alma. 5. ¿Hay esperanza para el que ha traicionado? Sí. Mientras hay vida, hay oportunidad. Pedro también negó a Jesús. 3 veces. Con palabras duras. Pero se arrepintió. Lloró amargamente. Fue restaurado. Judas, en cambio, se dejó consumir por la culpa sin redención. No fue al maestro con su dolor. Fue a la muerte con su vergüenza. El problema no es solo haber caído, sino negarse a regresar. Cristo puede perdonar al traidor arrepentido, pero no puede salvar al que se justifica a sí mismo. Sí es. ¿Y qué de los traicionados? Si tú has sido víctima de este síndrome, si alguien te traicionó, te abandonó, te vendió, no permitas que el dolor te convierta en lo mismo que tú odias. No respondas traición con traición, hipocresía con hipocresía, abandono con frialdad. Jesús te entiende. Él fue vendido, escupido, abandonado, y aún así, amó. Y si Él pudo, tú también puedes. 3. El efecto de la traición en el alma. Uno de los mayores daños que produce la traición no se mide con heridas visibles ni con estadísticas. No deja cicatrices en la piel, pero deja profundas grietas en el alma. La traición desestabiliza el alma, enfría la fe, y en muchos casos, desconecta a la persona del propósito de Dios. Muchos no dejaron el camino porque el diablo los tentó, sino porque un hermano los traicionó. Y este es el efecto más sutil y destructor: una herida mal procesada se convierte en una puerta abierta a la amargura, al aislamiento y al autoengaño. Como dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. 1. Enfriamiento espiritual. Cuando alguien experimenta la traición de un hermano en la fe, el corazón comienza a apagarse lentamente. No sucede de golpe, sino gradualmente. La persona ya no ora como antes. Ya no adora con libertad. Ya no confía en nadie. Y lo peor, comienza a distanciarse de Dios, aunque siga asistiendo a la iglesia.
Este enfriamiento es parecido al proceso del carbón encendido que se separa del fuego. Al principio sigue rojo. Pero si no regresa al centro del calor, se apaga. Así le pasa al herido por la traición, al principio sigue ardiendo, pero si no es sanado, su alma se enfría. Jesús ya lo había advertido en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué maldad? No solo la del mundo. También la que ocurre dentro del pueblo de Dios. Este enfriamiento espiritual lleva a una indiferencia peligrosa. Se canta, pero sin convicción. Se predica, pero sin fuego. Se sirve, pero sin amor. Se vive, pero sin pasión por la presencia de Dios. La traición no solo te hiere. Puede cambiar tu carácter si no la enfrentas con verdad. 2. Endurecimiento emocional. La traición también engendra una coraza invisible en el alma. Uno se vuelve más desconfiado, más defensivo, más cínico. Ya no cree fácilmente. Ya no ama abiertamente. Muchos terminan diciendo frases como: yo ya no me abro con nadie. Yo a nadie le cuento nada. A mí ya nadie me ve la cara. Y esa es la trampa más efectiva del infierno, hacernos pensar que la única forma de no volver a ser heridos es cerrándonos a todos, incluso a Dios. Pero un corazón endurecido no puede amar, ni puede recibir amor. Dios le dijo al pueblo en Ezequiel 36:26. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Por qué ese corazón de piedra? Porque habían sido traicionados, o ellos mismos habían traicionado. Y su única defensa fue convertirse en algo duro, insensible, protector. Pero Dios no obra en corazones cerrados. Él no unge armaduras. Él unge heridas. La dureza del alma no es señal de madurez. Es señal de trauma no sanado. 3. Aislamiento progresivo. Una consecuencia grave del síndrome de la traición es que el herido, con el tiempo, comienza a apartarse sutilmente de los demás. Ya no se queda a conversar. Ya no se involucra en ministerios. Ya no quiere tener comunión. Prefiere venir, escuchar y salir sin que nadie se acerque demasiado. Y aunque por fuera diga que está bien, por dentro está quebrado. No es que se aleje de la iglesia. Se aleja de las personas. Y más tarde, se aleja de Dios. Y ni siquiera lo nota. Porque el aislamiento espiritual no siempre se manifiesta en una ausencia física. A veces alguien puede estar sentado todos los domingos en la primera fila y estar completamente ausente de la comunión con el Espíritu. Este efecto es devastador porque lleva al alma a un estado de independencia peligrosa. No necesito a nadie, yo y Dios, ya no creo en los hombres. Y aunque pueda sonar piadoso, es antibíblico. La fe fue diseñada para vivirse en comunidad. El cuerpo de Cristo necesita todas sus partes. La traición no justifica la soledad espiritual permanente. 4. Crítica y amargura camufladas de discernimiento. Una persona herida por traición puede desarrollar una actitud crítica. Todo le parece falso. Todos son hipócritas. Nadie es confiable. Comienza a tener una mirada oscura sobre todos y todo. Y lo más peligroso, confunde su amargura con discernimiento espiritual. Cree que tiene ojo clínico, cuando lo que tiene es una herida sin sanar. Como dijo Paul Washer. El hombre más crítico no siempre es el más santo. A veces es solo el más amargado. La traición sin perdón lleva a un alma ácida, amarga, envenenada. Y aunque se conozca la Biblia, se cante en el coro, o se predique, si hay amargura, hay contaminación. La Biblia es clara, ninguna raíz de amargura debe quedar en ti. ¿Por qué? Porque esa raíz no solo te afecta a ti.
contamina a muchos. 5. Desarrollo de una fe superficial o falsa. Uno de los peores efectos de una traición no procesada es que la persona comienza a actuar en automático. Sigue en el grupo. Sigue en la plataforma. Sigue asistiendo. Pero algo murió por dentro. No hay pasión. No hay entrega. No hay fuego. Es una fe técnica. Fría. Calculada. Ya no hay lágrimas. Ya no hay temblor. Ya no hay hambre. Y ese estado es altamente peligroso porque la persona puede confundirse a sí misma y pensar: estoy bien. Al fin y al cabo, sigo en la iglesia. Pero Dios no mira la asistencia. Mira el corazón. ¿Está tu corazón vivo para Dios? ¿O lo enterraste después de que alguien lo traicionó? La traición no solo puede convertir a alguien en víctima, sino también en actor de la misma frialdad que un día sufrió. Si no se trata con el Espíritu Santo, el traicionado se convierte en traidor. Si no se sana con la verdad, el herido se convierte en verdugo. Si no se restaura con amor, el abandonado se convierte en el que abandona. 6. El silencio de Dios como prueba o como juicio. Finalmente, uno de los efectos más dolorosos en quien no trata bien la traición es el silencio de Dios. Cuando el alma está amargada, endurecida, aislada, crítica y apagada, Dios no puede hablar con libertad. No porque Él se haya alejado, sino porque el corazón ya no está en sintonía. No se oye la voz del Espíritu. No se disfruta la palabra. La adoración suena vacía. La oración es seca. Y este silencio puede convertirse en una de dos cosas. Una prueba, si la persona reacciona, clama, y se quebranta. Un juicio, si la persona se justifica, se encierra y se niega a sanar. David, después de su pecado, clamó en el Salmo 51. No quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. David sabía que el pecado no confesado y la herida no sanada cortan el fluir de la presencia de Dios. Concluimos. La traición no es solo un evento. Es un veneno. Y si no lo entregas a los pies de Cristo, se convertirá en una enfermedad que te consumirá lentamente. No se trata solo de sanar el corazón. Se trata de recuperar la comunión, el fuego, la verdad y el gozo. Porque mientras el beso duele, la sangre de Cristo sana. Y donde abundó la traición, sobreabunda la gracia. 4. Jesús y la traición, ¿cómo responder? Uno de los mayores desafíos del alma herida no es sanar, sino responder correctamente. La mayoría de las personas heridas por la traición no solo cargan con el dolor del pasado, sino también con las reacciones equivocadas que adoptaron para protegerse. Pero en Jesús encontramos el modelo perfecto para enfrentar la traición sin perder el propósito, la identidad ni el amor. Él no solo fue traicionado por uno de los suyos, con un beso, en la hora más oscura. Y sin embargo, no reaccionó con odio, ni con violencia, ni con distanciamiento, sino con una firmeza amorosa que conmueve e incomoda. Veamos cómo respondió Jesús, y cómo tú y yo podemos y debemos responder. 1. Jesús no evitó la traición, la enfrentó con dignidad y obediencia. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. Sabía quién era el traidor. Lo conocía. Lo había visto actuar. Lo había discernido. Juan 13:21 lo deja claro. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. En ese momento, Jesús pudo haberlo desenmascarado. Pudo haberlo echado. Pudo haber impedido su entrada al aposento alto. Pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no vivía para evitar el dolor, sino para cumplir la voluntad del Padre. Muchos de nosotros, al mínimo indicio de traición, reaccionamos con venganza, con orgullo, con defensa.
Jesús, en cambio, se mantuvo enfocado en el plan eterno, no en las emociones temporales. La traición no fue un accidente. Fue parte del plan redentor. Así como el sufrimiento, el rechazo, y la cruz, la traición fue permitida por el Padre para cumplir un propósito mayor. Y eso nos deja una enseñanza profunda. No toda traición es obra del diablo. A veces, Dios permite que el traidor actúe, para llevarnos a nuestro Getsemaní y de ahí a nuestra resurrección. 2. Jesús lavó los pies del traidor, una lección de humildad radical. Juan 13, 2-5 dice que, durante la cena, Jesús se levantó, tomó una toalla, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Sabes quién estaba allí? Judas. Jesús lavó los pies de Judas, el mismo que lo iba a entregar unas horas más tarde. No lo excluyó. No lo expuso. No lo trató diferente. ¿Te das cuenta del nivel de amor y humildad que eso requiere? Lavar los pies de quien te ama, es hermoso. Pero lavar los pies de quien te va a destruir, es divino. Y aquí está la enseñanza. La traición no cancela tu llamado a amar. Tú no sirves a otros porque ellos lo merezcan, sino porque tú has sido llamado a reflejar a Cristo. Si Jesús no se negó a lavar los pies del traidor, ¿con qué excusa te niegas tú a perdonar o a servir a alguien que te falló? Ese acto de Jesús no solo revela su humildad, revela la autoridad que nace del amor incondicional. El amor verdadero no se contamina con el pecado del otro. El que ama como Cristo no se ensucia aunque el otro lo venda. 3. Jesús llamó amigo al traidor, una expresión de identidad, no de ingenuidad. Mateo 26:50 es uno de los versículos más desconcertantes de toda la Biblia. Cuando Judas llega con los soldados y lo besa, Jesús le dice: Amigo, ¿a qué vienes? Muchos han debatido sobre esta palabra. ¿Jesús estaba siendo irónico? ¿Estaba exhibiéndolo? No. Jesús no usó la palabra con sarcasmo. La usó con soberanía. Él no le dijo amigo porque Judas actuara como tal, sino porque Jesús jamás dejaría de ser quien él era. Jesús no dejó que la traición cambiara su esencia. No se convirtió en agresivo, ni en víctima, ni en amargado. Se mantuvo firme en su amor. Llamarlo amigo fue como decir: lo que tú haces no cambia quién soy yo. Tú traicionas, pero yo sigo amando. Tú destruyes, pero yo obedezco. Tú me vendes, pero yo me entrego. Y esa es la clave para todo creyente que ha sido traicionado. No dejes que el dolor te robe la identidad. No te conviertas en lo que detestas. No dejes que la amargura te transforme en el mismo tipo de persona que te hirió. Jesús nos mostró que podemos mirar al traidor y seguir amando. Podemos sufrir una herida y no dejar que se infecte. 4. Jesús no se defendió, se entregó con confianza total en el Padre. Cuando los soldados tomaron a Jesús, él no se resistió. Pedro sacó su espada y cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús lo detuvo. Vuelve tu espada a su lugar. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús tenía poder. Tenía alternativas. Pero decidió no defenderse, no porque fuera débil, sino porque confiaba plenamente en el propósito eterno del Padre. Esta es una lección muy dura. A veces, el plan de Dios pasa por ser herido, por ser entregado, por ser incomprendido. Y si no confiamos en el carácter de Dios, vamos a defendernos con la carne, como Pedro. Jesús no se defendió, porque sabía que Dios lo iba a vindicar. El creyente maduro no pelea por su reputación. El siervo de Dios no clama por venganza. El hijo verdadero descansa, aunque le duela. No se trata de aceptar abusos o vivir bajo injusticias. Se trata de saber que, cuando el corazón está limpio,
Dios es tu defensor. 5. Jesús fue a la cruz sin rencor, el acto supremo de redención. Podrías pensar que después de ser entregado, escupido, golpeado, crucificado, Jesús tendría todo el derecho a guardar dolor. Pero desde la cruz, Él no gritó venganza. Él clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso incluye a Judas. Eso incluye a los soldados. Eso incluye a los discípulos que lo abandonaron. Jesús murió sin rencor. Murió con perdón en los labios. Murió abriendo la puerta de la gracia al mundo. Y esa es la cumbre de la sanidad del alma. Cuando puedes mirar al traidor, y no solo perdonarlo, sino orar por él. Cuando puedes recordar el hecho, sin revivir el dolor. Cuando puedes hablar de lo que te hicieron, pero con paz. Cuando puedes seguir amando, sin temor a volver a ser herido. Eso no se logra con fuerza humana. Eso solo se logra cuando Cristo vive en ti plenamente. Cuando ya no eres tú, sino Cristo viviendo en ti. Concluimos. Jesús no solo es nuestro Salvador, es nuestro modelo. Él no reaccionó como la carne dicta, sino como el Espíritu guía. Y hoy, Él te llama a responder igual. No te defiendas. No te cierres. No te endurezcas. Responde como Cristo. Ama como Cristo. Perdona como Cristo. Porque aunque el beso duela, el Espíritu Santo sana. Y aunque la traición sea real, la fidelidad de Dios es más fuerte. Aplicación y llamado, dejando el síndrome atrás. Después de todo lo expuesto, la herida, el ejemplo de Judas, el efecto en el alma, la respuesta de Cristo, es imposible no detenernos a mirar dentro. La predicación no es completa si no hay una aplicación profunda y personal. La palabra no fue dada solo para informarnos, sino para transformarnos. Y el Espíritu Santo no nos confronta para humillarnos, sino para sanarnos, restaurarnos y guiarnos a la verdad. Porque la verdad no es solo que Judas traicionó a Jesús. La verdad es que todos, en algún momento, hemos estado más cerca de Judas que de Cristo. Con nuestras actitudes, nuestras omisiones, nuestras excusas, nuestro silencio o nuestra tibieza. Hemos herido al cuerpo. Y también, hemos sido heridos. Este es el momento de reflexionar honestamente y tomar decisiones que traigan libertad. 1. ¿Fuiste traicionado? No te quedes en la herida. Quizá tú eres esa persona que fue traicionada. Por un hermano en la fe que te usó. Por un líder espiritual que abusó de su posición. Por un esposo, una esposa, un amigo, una autoridad, un compañero ministerial. Y desde entonces, ya no eres el mismo. Te cerraste. Te apagaste. Te distanciaste. Ya no confías. Ya no amas como antes. Estás presente, pero no estás completo. Hoy el Espíritu de Dios no te acusa. Te llama. No te dice olvida como un mandamiento seco. Te dice, ven, trae tu herida a la cruz. Trae ese beso que dolió. Tráelo a mis pies, y déjame sanarte. Porque hay un riesgo peligroso cuando no soltamos la traición. Nos convertimos en ella. Si no perdonas, terminas repitiendo lo que te hicieron. Pero desde la cruz, Él no gritó venganza. Él clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso incluye a Judas. Eso incluye a los soldados. Eso incluye a los discípulos que lo abandonaron. Jesús murió sin rencor. Murió con perdón en los labios. Murió abriendo la puerta de la gracia al mundo. Y esa es la cumbre de la sanidad del alma. Cuando puedes mirar al traidor, y no solo perdonarlo, sino orar por él. Cuando puedes recordar el hecho, sin revivir el dolor. Cuando puedes hablar de lo que te hicieron, pero con paz.
Cuando puedes seguir amando, sin temor a volver a ser herido. Eso no se logra con fuerza humana. Eso solo se logra cuando Cristo vive en ti plenamente. Cuando ya no eres tú, sino Cristo viviendo en ti. Concluimos. Jesús no solo es nuestro Salvador, es nuestro modelo. Él no reaccionó como la carne dicta, sino como el Espíritu guía. Y hoy, Él te llama a responder igual. No te defiendas. No te cierres. No te endurezcas. Responde como Cristo. Ama como Cristo. Perdona como Cristo. Porque aunque el beso duela, el Espíritu Santo sana. Y aunque la traición sea real, la fidelidad de Dios es más fuerte. Aplicación y llamado, dejando el síndrome atrás. Después de todo lo expuesto, la herida, el ejemplo de Judas, el efecto en el alma, la respuesta de Cristo, es imposible no detenernos a mirar dentro. La predicación no es completa si no hay una aplicación profunda y personal. La palabra no fue dada solo para informarnos, sino para transformarnos. Y el Espíritu Santo no nos confronta para humillarnos, sino para sanarnos, restaurarnos y guiarnos a la verdad. Porque la verdad no es solo que Judas traicionó a Jesús. La verdad es que todos, en algún momento, hemos estado más cerca de Judas que de Cristo. Con nuestras actitudes, nuestras omisiones, nuestras excusas, nuestro silencio o nuestra tibieza. Hemos herido al cuerpo. Y también, hemos sido heridos. Este es el momento de reflexionar honestamente y tomar decisiones que traigan libertad. 1. ¿Fuiste traicionado? No te quedes en la herida. Quizá tú eres esa persona que fue traicionada. Por un hermano en la fe que te usó. Por un líder espiritual que abusó de su posición. Por un esposo, una esposa, un amigo, una autoridad, un compañero ministerial. Y desde entonces, ya no eres el mismo. Te cerraste. Te apagaste. Te distanciaste. Ya no confías. Ya no amas como antes. Estás presente, pero no estás completo. Hoy el Espíritu de Dios no te acusa. Te llama. No te dice olvida como un mandamiento seco. Te dice, ven, trae tu herida a la cruz. Trae ese beso que dolió. Tráelo a mis pies, y déjame sanarte. Porque hay un riesgo peligroso cuando no soltamos la traición. Nos convertimos en ella. Si no perdonas, terminas repitiendo lo que te hicieron. Si no sueltas, cargas un peso que no puedes llevar. Si no sanas, te infectas. No te quedes en el trauma. Camina hacia la sanidad. Recuerda, el beso de Judas no detuvo a Jesús. Y la traición que sufriste no puede frenar tu destino si decides dejarla atrás. 1. ¿Has sido tú el traidor? Hoy hay oportunidad de arrepentimiento. Tal vez tú eres el que reconoces que has traicionado. Has hablado mal de un hermano. Has roto la confianza de alguien. Has fingido espiritualidad mientras escondías pecado. Has manipulado, has mentido, has herido, y te justificaste. Hoy el Espíritu no te condena, pero sí te confronta. No para avergonzarte, sino para liberarte. La diferencia entre Pedro y Judas no fue el pecado, sino la respuesta al pecado. Pedro lloró y volvió. Judas se ahorcó. Y tú tienes esa misma elección hoy. Te puedes hundir en la culpa, o correr al trono de la gracia. Puedes justificarte, o quebrantarte. Puedes seguir actuando, o rendirte. Dios perdona al que se humilla. Dios restaura al que reconoce. Dios levanta al que cae, pero no al que se excusa. No seas más Judas. No vendas lo eterno por lo temporal. No sacrifiques tu llamado por 30 piezas de plata, por una emoción, por un momento. Hoy, hay sangre suficiente para limpiar toda traición. Pero solo si confiesas, te apartas, y corres a Cristo.
3. ¿Has sido espectador pasivo? Es tiempo de reaccionar. En el relato de la traición, no solo hubo Judas ni Jesús. También hubo discípulos que se durmieron, que no intervinieron, que huyeron. Y muchos en la iglesia de hoy viven como espectadores. Ven la injusticia y no hacen nada. Ven la traición y guardan silencio. Ven el dolor de otros y siguen como si nada. Hoy Dios te llama a dejar la tibieza espiritual. A no conformarte con ser parte del público. A levantarte, a sanar, a restaurar, a confrontar con amor. Porque si no haces nada, también traicionas. El silencio cómplice es traición disfrazada. La indiferencia es una forma moderna de besar a Jesús. Y luego entregarlo con tus actos. Es tiempo de tomar postura. De regresar al primer amor. De defender a los que sufren. De restaurar a los caídos. De amar con integridad, aunque duela. De ser verdaderos discípulos. 4. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue después de una palabra como esta? Sigue lo más importante. Decidir. Decidir si seguirás viviendo con heridas abiertas o correrás al sanador. Decidir si seguirás justificando tu traición o buscarás restauración. Decidir si seguirás siendo un cristiano de apariencia o uno lleno del Espíritu. Decidir si Jesús es el Señor de tu dolor o solo el espectador de tu excusa. Dios no necesita gente perfecta. Dios no busca máscaras. Dios busca corazones quebrantados que digan, Señor, aquí estoy, sáname, cámbiame, transfórmame. Y ese puede ser tu día. Este puede ser tu nuevo comienzo. Donde el síndrome se rompe. Donde el alma revive. Donde el amor vence la traición. 5. Un nuevo camino empieza con un paso de obediencia. Este momento no es un cierre emocional. Es una oportunidad de vida. Cristo no solo te invita a recordar su ejemplo. Te llama a vivir en él. A dejar atrás el resentimiento. A pedir perdón si tú has herido. A liberar perdón si tú has sido herido. A sanar. A confiar. A volver. Porque no se trata de lo que pasó, sino de lo que harás hoy. Dejar atrás el síndrome no significa olvidar lo ocurrido. Significa que ya no determina tu identidad, tus decisiones ni tu futuro. El beso dolió, sí. La herida fue real. Pero más real es la cruz donde Cristo llevó ese dolor. ¿Y si Él perdonó al que lo vendió? ¿Quién eres tú para retener el perdón? Oración final. Señor. Tú conoces el dolor que causa la traición. Fuiste vendido con un beso. Y aún así no odiaste. Fuiste abandonado por los tuyos. Y aún así no renunciaste. Hoy venimos con el corazón dolido. Algunos heridos, otros culpables. Pero todos necesitados. Líbranos del síndrome de la traición. Del corazón dividido. Del alma hipócrita. Haznos puros, sinceros, verdaderos. Que te sigamos por amor. No por conveniencia. Que no seamos Judas con Biblia en la mano. Y 30 monedas en el bolsillo. Que seamos de los que aún heridos, siguen. De los que aún traicionados, perdonan. De los que aún rechazados, aman. Porque tú lo hiciste primero. En el nombre de Jesús, amén. En la mesa compartimos el pan. La mirada cruzó la verdad. Sabías lo que estaba por venir. Y aún así no dejaste de servir. Tus manos lavaron los pies del que mintió.
en tu corazón no hubo rencor. Un beso marcó la traición del amigo, pero el amor no se rindió contigo. El silencio pesaba como un clavo, la noche se llenó de dolor, pero el cielo aún no terminaba lo que comenzó con amor. El amor prevaleció en la traición, la cruz no fue el fin, fue redención. Aunque el alma sangraba, él perdonó, la misericordia gritó más fuerte que el no. El amor prevaleció en la traición y su gracia venció la condenación. Oh, odio en su resurrección, Jesús venció con compasión. Tu herida fue mi libertad, ese beso no cambió tu verdad, pero en paz hasta el final. Y aunque lo negamos con nuestra voz, nos sigues llamando con tu perdón. La traición no detuvo tu corazón, fuiste cordero y vencedor. El amor prevaleció en la traición, el cielo descendió en compasión, el rey herido nos abrazó y en su entrega